Estoy aquí de regreso contigo en Enlace 50, soy Concha León Portilla y vamos a iniciar nuestra conversación con el doctor Misha Bles. Bienvenido, Misha, qué gusto que estés con nosotros. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Qué maravilla, porque vamos a poder hablar de temas, o sea, como neurólogo, de todo lo que tiene que ver con la migraña y con todo lo que nos puedas decir que nos pasa en nuestro cerebro de los 50 en adelante. Pero platícanos un poco de ti, Misha. ¿Qué te gustaría contarle a la audiencia para que sepa quién eres? Bueno, yo soy de Bolivia, ahí nací, ahí me crié y a la edad de los 18 años me vine a vivir a los Estados Unidos y desde 1980 que vivo aquí. Estuve 10 años viviendo en Europa, pero la mayor parte de mi vida profesional la pasé aquí como neurólogo y bueno, aquí me tienes. Es la Clínica Mayo que está en Florida, ¿verdad? Exactamente. Y realmente, pues todos los, bueno, es una clínica con un prestigio impresionante. Agradecemos mucho en nombre de mi audiencia y mío, por supuesto, tu presencia aquí en el programa. Y pues la idea es hablar de algo que les afecta a muchas personas, Misha, que es la migraña. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, se dice que entre 15 y 20% de la población mundial tiene algún problema de dolor de cabeza, ¿verdad? Y entre ellos está la migraña. Hay que distinguir la migraña de los dolores de cabeza de tipo muscular. Y ese es el trabajo que hacen los neurólogos, porque el tratamiento es muy diferente. La migraña es una clasificación muy sui generis, se podría decir. Es una enfermedad en realidad genética que afecta muchísima gente y lo que hay que recordar es que a contraste del problemas de dolor de cabeza de tipo muscular, la migraña realmente es tan desagradable que le impide a uno realizar la vida en una forma normal. Es más, uno de los criterios para el diagnóstico de la migraña es la pérdida de función. Es decir, ¿qué significa pérdida de función? Una persona que tiene un ataque de migraña no puede trabajar, no puede funcionar, no puede leer, porque es un proceso que afecta muchas partes del sistema nervioso central. ¿Y cómo, por qué da? Bueno, hoy en día sabemos muchísimo más de lo que significa la migraña. Si te pones a pensar, el dolor de cabeza de tipo muscular es por tensión muscular que ocurre especialmente al fin del día, después de un día largo de trabajo o en el tráfico, cuando uno está con coraje, como dicen en México, Ajá. eh, porque a uno se le cruzó a alguien y comienza a tensionarse los músculos de la cabeza y de ahí sale el dolor por acumulación de ácido láctico. La migraña es un proceso totalmente diferente. Es un proceso que comienza en el tallo cerebral, un proceso que en realidad tiene su génesis en efectos genéticos que no conocemos. Claro que sí, hay algunos genes que ya se han descubierto que afectan a la migraña, es decir, familias que tienen clásico árbol genealógico de gente que tiene migraña, por ejemplo. Bueno, volviendo, el tallo cerebral tiene un desarreglo químico que afecta los vasos sanguíneos de la cobertura del cerebro. La migraña tiene dos partes, ¿no? Tiene el aura y tiene después la cefalea, que es el dolor de cabeza, que son dos partes completamente diferentes. O sea, la naturaleza del aura y la naturaleza de la cefalea están juntos muchas veces, pero no siempre, lo que clasifica a la migraña, ¿no? Puedo hacer mucho más detalles si quieres. Sí, por favor. ¿Qué es esto del aura? Ahora es, claro, es una terminología bastante antigua que en realidad a los neurólogos inmediatamente cuando uno dice ahora, uno sabe exactamente lo que se refiere. Pero si a una persona que no tiene conocimiento de la migraña o conocimiento neurológico, uno le dice ahora, uno piensa una cosa religiosa, el aura que está alrededor, por ejemplo, de la cabeza de un santo.
Claro. pero el aura neurológica, el aura neurológico es muy parecido a lo que, por ejemplo, los pintores han pintado alrededor de la cabeza de algún elemento religioso. Uno ve, por ejemplo, luces en lugares donde no hay luz, ve como, por ejemplo, una fragmentación de la imagen visual, el aura. Es un proceso activo que tiene un principio, un medio y un fin. Dura aproximadamente 20 minutos. Uno comienza a ver luces en un espacio del campo visual periférico que comienza a entrar y llega a la zona central de la visión y después desaparece. Es algo que dura más o menos 20 minutos aproximadamente y es el aura, es el famoso aura. Y después en general el paciente piensa que se terminó y ahí comienza el dolor de cabeza, que es un dolor tronador, una pulsación en la cabeza que, bueno, lo deja uno en la cama. Y no tiene nada que ver con presión alta, no tiene nada que ver con alguna alimentación, o qué son las cosas, o nada más es genético y o tienes o no tienes. Muchos de los casos de migraña son genéticos, pero no te vas a dar cuenta que yo me paso muchas horas con pacientes que tienen migraña tratando de ver cuáles son los gatillos desencadenantes, que se podría decir. Eh, pues los hay y muchas veces si uno explora, uno los encuentra. Y no es solamente tener la tendencia genética o digamos el gen que causa la migraña, sino hay que tener eso más un desencadenante. Y el desencadenante muchas veces es falta de sueño o demasiado sueño, es decir, gente que duerme demasiado largo 1 o 2 veces por semana. Después también muchas cosas que uno consume en la alimentación diaria. Eh, y cosas que, por ejemplo, efectos desencadenantes que no se pueden controlar, están, por ejemplo, los cambios de tiempo, presión alta, no presión alta arterial, sino presión alta barométrica, la lluvia. Por ejemplo, en Europa mucha gente sufre con la migraña cuando hay el viento de calor que viene del sur de los Alpes. No. Claro, es un viento caliente que aparece de repente en el invierno, que viene del sur, o sea, de Italia, sube a Alemania, y toda la gente cuando ve en las noticias que viene el viento de calor, sabe que van a tener migrañas, o sea, son los que sufren de ello. Y pasa mucho aquí también que cuando pasa un frente frío y detrás hay un frente de calor con alta presión, entonces ahí les viene a los que sufren las migrañas. ¿Dónde te duele cuando tienes migraña? Ese es un tema muy interesante porque la migraña puede comenzar en cualquier parte de la cabeza. Es más, hay otro factor desencadenante, ahora que mencionas eso, que es el cuello. Si uno tiene un problema en el cuello, un problema muscular, ese problema muscular puede ser, digamos, la gota que colmó el vaso y que causa el factor desencadenante que comienza esa cadena que mencioné, que es la migraña. Puede ser derecho, puede ser izquierdo, puede ser atrás, adelante. Mucha gente tiene la migraña alrededor del ojo. Mm. Y es muy interesante que los artistas que pintan, ¿qué significa tener una migraña? Y hay muchos artistas que lo han hecho. Hay arte de migraña que es interesantísimo, que muestran un cuadro con una persona que tiene un cuchillo en el ojo o un torniquete que está reduciendo el diámetro del cráneo. Es así tan desagradable. Y qué barbaridad, porque es algo que ha existido, vaya, yo creo que siempre, ¿no? Eso de cuántas personas te dicen, es que me dio migraña, perdón, pero no voy a poder, cancelo todos mis, o sea, o compromisos, o cancelo el trabajo, o cancelo lo que tenga la gente porque se incapacita. Muchas personas que he oído que tienen migraña se encierran sin luz, por ejemplo,
en un cuarto sin luz y sin sonido para que se les quite. Sí, es exactamente como tú lo dices. Después que pasa la hora, comienza un dolor de cabeza que es pulsante. Es decir, uno siente el pulso del corazón en el cerebro. Después uno siente náuseas, puede llegar a ser causa de vómitos y después comienzan los efectos del dolor de cabeza con fotofobia, es decir, una fobia a la luz, una fobia al sonido y una fobia al olor. Uy. Son cosas que, bueno, cualquier padeciente de la migraña te va a decir que no aguantan, no aguanta la tía que está cocinando nopal abajo, que es algo que es muy rico. De repente les da asco y les da náuseas. Sonidos, una puerta que se cierra o alguien que prendió la luz, nada. Hay que estar en una oscuridad total, en un lugar tranquilo y es así como el dormir, el sueño, es es casi una cura contra la migraña. La gente que tiene migraña te va a contar que cuando duermen, despiertan sin nada. ¿Y cuánto tiempo te puede dar ese dolor de cabeza de migraña? O sea, ¿dura mucho en horas? O... Sí, depende de lo que uno está haciendo, ¿no? Hay todo un espectro un espectro clínico, no se puede generalizar, pero lo que sí es, dura horas y no minutos, pero hay gente que tiene la migraña que dura hasta días, lo que es un horror. Es un tema médico, hasta tenemos un nombre, se llama estatus migranoso. Es como el estatus epiléptico, una persona que no deja de tener convulsiones. Hay gente que tiene el estatus migranoso que después dura días y es terrible. ¿Que hay algunos medicamentos que la controlan, ayudan mucho? O... Sí, tenemos hoy en día una serie de medicamentos antiguos, medianamente nuevos y súper nuevos. O sea, lo único que yo te puedo decir es que hoy en día, si eres un nuevo paciente de migraña, has llegado en una buena época, porque hay muchos medicamentos nuevos que de veras han revolucionado el tratamiento de la migraña. Entonces, realmente las personas con migraña pues van a ver al neurólogo. ¿Es algo que da a determinada edad? Por ejemplo, ¿los niños pueden tener migraña o algo que, o de repente te puede aparecer o cómo es? Sí, los niños tienen migraña, pero eh, se manifiesta de una manera diferente. No te van a decir que tienen un dolor de la cabeza pulsante, más bien te van a decir que tienen náusea. En los niños, entre los 5 y los 10 años aproximadamente, muchos niños que padecen de migraña tienen problemas gastrointestinales que van a terminar siendo mal diagnosticados por doctores que no están alertas a eso, ¿verdad? Porque la mayor parte de los doctores que ven a un niño con problema intestinal van a pensar que tiene algún otro problema que no sea la migraña. Después hay otros adolescentes, por ejemplo, que tienen migraña asociada al ciclo menstrual. Eh, y es decir, la edad más común del principio de migraña es entre los 20 y los 40 años. Y es decir, es tan común en esa época que la verdad es que cuando diagnosticamos a un nuevo paciente con migraña a esa edad, es bastante simple el diagnóstico. El problema es cuando una persona tiene el diagnóstico de migraña en la tercera edad. Ahí sí es complicado. ¿Por qué? Porque es mucho menos común. Y en la tercera edad, y me imagino que tus oyentes, muchos de ellos están en eso, no sé si en México se utiliza tercera edad. Sí, hombre, los de tercera edad se utiliza. Los de 60 en adelante. Los de 70 en adelante eh, tienen, tienen otros procesos patológicos, es decir, otras enfermedades que se pudiesen manifestar como migraña. Y la verdad es que no es migraña, porque podría ser un tumor cerebral, podría ser un accidente cerebrovascular, podría ser también
un problema de una inflamación de las arterias. Y es ahí cuando un doctor tiene que ser muy astuto. O sea, yo no permito que mis estudiantes diagnostiquen migraña en pacientes de 60 años o mayores que 60, a no ser que estén absolutamente seguros y que hayan descartado otras posibilidades. Claro, tú, bueno, te especializas en todo lo que tiene que ver neurología, que es algo muchísimo más allá de la cabeza, ¿no? O sea, también tiene que ver eso con la columna vertebral y con todas esas, ¿con qué más? Bueno, en realidad, si me preguntas, migraña es 5% de lo que yo hago. Yo soy especialista en neurooftalmología. Soy neurólogo como todos los demás, pero yo me especializo en problemas de esclerosis múltiple y de tumores de cerebro. Es mi especialidad. Aquí trabajo con un doctor mexicano muy famosito que se llama el doctor Q, el doctor Quiñones. Famosísimo. Sí, es muy simpático, es muy querido aquí. Y, bueno, con él tenemos un equipo que vemos muchos de estos pacientes que vienen también de México, de otros lugares de Latinoamérica. Pero sí veo pacientes con migrañas, sin duda alguna. Bueno, pero sí, ya pasando a las otras cosas, o sea, las personas de 60 en adelante, que de repente alguna persona de las que nos está escuchando que está padeciendo dolores de cabeza, ¿qué es lo que les recomendarías? O sea, ¿cómo se empieza a cuidar? ¿Qué empieza a ver? ¿Qué estudios debe de empezar a explorar? Bueno, fíjate, Concha, que lo más importante, si veo a una persona de 60 años que de repente tiene un problema de migrañas de nuevo, yo inmediatamente sospecho otro diagnóstico. Cualquier persona de esa edad que me viene con la primera migraña de su vida, lo primero que tengo que hacer es descartar que tenga un problema cerebral, un accidente cerebrovascular, un nuevo tumor, una inflamación de las arterias, la enfermedad de Horton, es decir, inflamación de las arterias, que es un problema muy serio. Entonces, si comparas a uno de 20 años con una persona de 60, los estudios son muy diferentes. A una persona de 20 yo no le haría una resonancia magnética, por ejemplo, y a una persona de 60 no dudaría un momento en hacerle una resonancia magnética. A una persona de 20 yo no le haría estudios de sangre, a una persona de 60 sin duda alguna que sí. Ahora, si la persona de 60 tiene una historia bien establecida de migrañas típicas que suceden una vez por mes o una vez cada 2 meses, entonces ahí el diagnóstico es bastante más claro. Claro que en la tercera edad, como diríamos, hay que tener muchísimo más cuidado con los otros diagnósticos. Una vez que hago el diagnóstico, volviendo a tu pregunta, hago una exploración de los efectos desencadenantes, es decir, problemas hormonales en las mujeres, también en los hombres. La menopausia puede ser un desencadenante en ciertas personas. Después está el sueño. Es un factor muy importante, el sueño, es decir, poco sueño o demasiado sueño, lo que en términos médicos se llama la higiene del sueño, es decir, que cada día la persona tenga la misma cantidad de horas de sueño, y descartar la obstrucción de apnea, es decir, la obstrucción de apnea que puede causar problemas de dolor de cabeza. Y después les hago una exploración de la nutrición, es decir, hay muchos tipos de cosas que comemos sin pensarlo 2 veces que nos puede traer jaquecas, migrañas, es decir. Y eso es muy importante. Hay gente que de repente a los 60 años comienza a tomar algún nuevo tipo de alcohol que es el desencadenante. Por ejemplo, el vino rojo, el vino tinto, eh, y muchas otras cosas. Si quieres te puedo decir Sí, la por lista. favor. Sí, Decir, algunas. bueno, por ejemplo, quesos añejos, chocolate, cafeína, eh, eh, cosas productos que están fermentados, productos que están preservados, que tienen nitratos, benzoatos, aspartatos, glutamatos,
el glutamato de sodio que está, por ejemplo, en productos asiáticos y que es una especie de condimento que se usa muchísimo, es un desencadenante muy fuerte de la migraña, como es las sulfitas que están por ejemplo, el vinagre, en el vino tinto. Esos son efectos que es posible que la persona de repente ha recibido un regalo, algún vinagre especial que está lleno de sulfitas y comienza a usarlo y ¡tac! Ahí le da la Eso. migraña. Sí, el cuidado de nuestra salud, ¿esto es salud cardiovascular, se podría decir? O sea, estas partes que estás diciendo desde el cerebro, o es porque me interesa mucho si nos puedes decir algo de tu especialidad en esto de que es neurología con los ojos, ¿no? Sí, Algo, ajá. esta es mi área especial y es muy interesante que me preguntes sobre migraña porque las migrañas muchas veces se presentan con problemas de la visión. La vista, bueno, una gran parte del cerebro está dedicada a los ojos, a la vista. Es nuestro sentido muy, muy importante. No debo decir que es el más importante, pero es muy importante. Eh, y es por eso que me interesa, porque muchos pacientes con migrañas tienen problemas visuales, ¿no? Eh, sí, es algo que yo hago con muchísimo gusto, es parte de mi profesión, aunque es una parte, digamos, no muy grande de lo que hago, ¿no? Tengo mi especialidad en neuroinmunología y en problemas de tumores del cerebro, sí es lo Me que... encantaría que nos hables más de eso, porque cada vez escuchamos a más personas que tienen tumores en el cerebro y pues lo que nos puedas decir, sé que es breve el tiempo, pero lo que nos puedas decir de cómo estar atentos o de algún síntoma que debamos de tomar en consideración o de cuáles son los adelantos, que todos ustedes son los campeones, que nos digas. Sí, yo pienso que cualquier nuevo síntoma que tenga índole neurológico tiene que ser atendido. Y mucha gente, por ejemplo, que tiene un dolor de cabeza y que de repente comienza a sentir durante días o semanas un hormigueo en la mano o una falta de coordinación. Hay muchos doctores que van a decir, bueno, es parte de la migraña y nos vemos en un par de meses. Y ahí perdió la oportunidad de hacer un diagnóstico de un nuevo tumor del cerebro, porque muchos tumores en el cerebro presentan con lo que llamamos en la neurología síntomas focales, es decir, que están solamente en una parte del cuerpo. Algo que está solamente en una parte del cuerpo, uno tiene que prestarle atención. O sea, si tengo una falta de coordinación en mi mano izquierda, es algo a lo que hay que prestar atención. Si uno tiene un problema de visión doble, es decir, que ve todo doble y no ha tomado alcohol, hay que prestar atención. Si uno comienza a tener problemas caminando en una línea derecha, entonces hay que prestar atención. Otros tipos de problemas son el dolor de cabeza al despertarse. Eso es muy importante, ¿no? Si uno tiene, por ejemplo, dolores de cabeza que solamente aparecen al despertarse y que después se van en el transcurso del día, eso es una señal, digamos, a la cual hay que prestarle mucha atención. Un dolor de cabeza con tos o al estornudar o al amarrarse los cordones de zapato. Esos son síntomas alarmantes, digamos. Que pueden ser síntomas alarmantes porque pueden ser pueden ser estar diciéndonos aguas, tienes a lo mejor otra cosa en la cabeza que hay que ponerle más atención. Bueno, sí, es más, yo como boliviano no entendería la expresión aguas, pero ya que estoy casado con una mexicana, entiendo. Por suerte, sí, aguas. Hay que prestar atención a síntomas de ese tipo. Claro, y bueno, y también mencionaste especialidad en esclerosis múltiple, que también es algo que cada vez lo oímos más. ¿Ahí es algo que da a personas de 60 en adelante o da a mucho más jóvenes? Y ¿cómo es eso? Sería muy raro que una persona de 60 en adelante sea diagnosticada por primera vez con esclerosis múltiple.
es una enfermedad de gente joven. Es decir, la gente joven hoy en día vive hasta los 60 sin problema. Por suerte. Es una enfermedad que se diagnostica entre 18 y 30 años, más o menos. Lo que no quiere decir que no va a ser diagnosticado un poco más tarde, claro que sí, pero mucho, mucho más común es diagnosticarlo cuando la persona es joven. Y desde ya, hoy en día, hay para la esclerosis múltiple muchísimos tratamientos. Aquí en los Estados Unidos, 24 tratamientos que han sido aprobados por las autoridades federales para el uso en esclerosis múltiple. Hoy en día, el paciente con esclerosis múltiple puede vivir una vida casi normal. Lo que no era el caso cuando yo estaba, por ejemplo, en el entrenamiento, era un diagnóstico terrible, ¿no? Hoy en día no lo es. A menos que sea la que tiene más letras. La La que se... bilateral, ¿cómo se llama? Es la siguiente, que es ALS, atrofia muscular. Bueno, esa es otra enfermedad. La enfermedad de ALS, amiatrofia lateral esclerosis, o esclerosis amiotrófico lateral, es otra enfermedad totalmente diferente. Es una enfermedad que no tiene nada que ver con la esclerosis múltiple. Y bueno, es así, lamentablemente todavía no tiene un tratamiento. Sí, hay un tratamiento ya aprobado, pero digamos que ese sí es un diagnóstico mucho más difícil, lamentablemente. Y ese sí te puede dar más grande. Ese sí, da en general entre los 40 y los 60, puede dar un poco más joven, pero sí es una enfermedad bastante más difícil. ¿Qué cuidados debemos tener con nuestro sistema neurológico? O sea, realmente como personas de 60 en adelante, además de, o sea, lo de dormir y comer y el ejercicio, ¿hay algo más? ¿El alcohol? Bueno, el alcohol es un tema que nos viene persiguiendo hace 30 o 40 años que estoy que soy médico. El péndulo nos ha ido desde un lado al otro, ¿no? Es decir, había una época en la cual se demostró, hubieron muchos estudios que mostraron que tomar un vaso de vino al día era beneficioso. Bueno, es beneficioso desde el punto de vista que reduce uno de los tipos de colesterol que no es bueno y aumenta un poco un colesterol que es un poco mejor. Es decir, de esa recomendación hay mucha gente que se ha vuelto alcohólica, lamentablemente. Todo en exceso es malo. Lo que es muy, muy importante, te puedo decir de plano, es el ejercicio. Ejercicio constante, consistente, aunque sea caminar, es muy, muy importante para la enfermedad del Parkinson, para la esclerosis múltiple. No puedo poner más énfasis en el ejercicio, que especialmente después de los 50, 60 años. Caminar. Y la alimentación, yo sé que en México, por fuentes de mucha confianza, la gente no toma agua, por ejemplo, solamente toma bebidas carbonadas, se podría decir, ¿no? Con mucho azúcar. Eso no es bueno. O sea, si uno tiene sed de comprarse una Coca-Cola con 20 gramos de azúcar, eso es exactamente lo que uno no tiene que hacer. Por otro lado, si uno tiene migraña y toma un Diet Pepsi, tiene una cantidad increíble de aspartame. Es un adulcorante, se podría decir, y eso es malo para la migraña. Es decir, uno piensa que está haciendo algo bueno para la salud al tomar algo que no tiene calorías, pero al mismo tiempo se está dañando con todos los ingredientes químicos. Claro. Sí, es realmente eso del ejercicio, de veras, es asombroso cómo cada vez, o sea, en todo te dicen que tienes que hacer ejercicio. Antes, la verdad, no estaba tan marcada esa tendencia y creo que sí, te lo dicen para todo, para el equilibrio, para la masa muscular, para todos los sistemas, para el ánimo, para todo, absolutamente. Y realmente toda esta parte de los problemas neurológicos
Pues qué interesante que con ejercicio podamos dar una buena avanzada. Sí, es cada vez, especialmente ahora que es casi normal tener sobrepeso, el tema del ejercicio es cada vez más importante. Y no solamente lo digo por conocimiento anecdótico, han sido hechos estudios en las enfermedades más importantes, por ejemplo, enfermedades cerebrovasculares. Ni hablo de la hipertensión y del diabetes. O sea, el diabetes es 100% el bajar de peso es muy importante. Pero, por ejemplo, en temas de Parkinson, esclerosis múltiple, en realidad en la migraña no puedo decir, pero quizás sí. El ejercicio constante es muy importante para mejorar el diagnóstico. También en Parkinson ha habido muchísimos adelantos. Muchísimos adelantos desde el punto de vista de nuevas medicinas. Además, no solo en cuestión de mejoramientos farmacológicos, sino también de estimuladores de cerebro. Eso es súper importante porque hoy en día la gente con Parkinson's vive mucho más y cuando están en la fase, digamos, crónica de la enfermedad, la fase avanzada, comienzan a tener efectos secundarios por las drogas que toman. Y esos efectos secundarios hoy en día pueden ser controlados con estimuladores de cerebro de tipo profundo, es decir, electrodos que se implantan dentro del cerebro y mejoran los síntomas. Es increíble. O sea, hay un actor famoso, Michael J. Fox, que tiene Parkinson hace ya casi 30 años y hay que verlo. Tú lo puedes ver hoy en día. Está bien porque tiene estos estimuladores de cerebro. Hace 10, 15 años esos no existían y cuando uno llegaba a la fase progresiva de la enfermedad ya no podía estar en público, ¿no? ¿Y esas cosas te las ponen adentro de la cabeza? Sí, son electrodos, microelectrodos que entran directamente a una parte específica del cerebro y debajo de la piel los cablecitos que están conectados a tal electrodo van a una especie de marcapaso que poco a poco da señales eléctricas a esa parte del cerebro que está funcionando mal y la hace funcionar mejor. ¿Qué es lo que más te asombra a ti? Porque tú debes de estar estudiando todos los días, ¿no? Junto con tu equipo. ¿Qué es lo que más te asombra de la medicina, de lo que estás haciendo ahora? Bueno, te voy a decir algo que te va a parecer un poco sorprendente, pero lo que más me asombra es la cantidad de teorías, de hipótesis que saca la gente de izquierda a derecha contra la ciencia. Es decir, hemos visto con la pandemia teorías increíbles de que las vacunas estaban causando más enfermedad de lo que era el COVID. Hoy en día nosotros como doctores que estamos basados en la ciencia, tenemos que luchar contra esas teorías. Es increíble. Mucha gente viene con la preconcepción de que muchas de las cosas que nosotros controlamos, que nosotros recetamos, tienen un motivo ulterior. O sea, yo no estoy siempre a favor que las compañías farmacéuticas, yo sé que hacen dinero, es decir, sí, ese dinero lo reinvierten en nuevas investigaciones. Pero ¿qué es lo que yo he visto hoy en día, Concha? He visto enfermedades como la esclerosis múltiple están siendo no curadas, pero totalmente controladas. Gente con aneurismas de cerebro que tienen un diapositivo intracraneal que les protege de por vida. He visto leucemias que están siendo curadas. Gente con melanoma metastásico que vive muchos años. Hay progresos increíbles y la gente a veces se enfoca en que Bill Gates está poniendo nanopartículas en la vacuna contra COVID. No, eso es lo que me asombra. Claro, claro, pues sí, es como debe de ser desesperante, ¿no? Ya que ustedes hacen todo ese esfuerzo. Y a ver, una última pregunta. ¿Los neurólogos tienen que ver con las demencias o eso es aparte?
con todo lo que estamos oyendo ahora de Alzheimer y todas las demencias, con la longevidad, con estos años que estamos viviendo tantos. Sí, bueno, por suerte la medicina ha avanzado tanto, gracias a todas las cosas que has preguntado y toda la gente que está muy dedicada a crear una mejor salud en el mundo. La gente está llegando a una edad mayor, o sea, 60 años hoy en día es un bebé. Una niña soy, ¿verdad? A los 80 años uno, o sea, fíjate que yo he vivido muchos años en Suiza donde a los 80 años la gente está paseando por los Alpes, andando en bicicleta, en fin, ellos no aceptan quedarse sentados en el patio de la casa. Entonces, sí, 25% de la población encima de los 80 años en los Estados Unidos van a tener una forma de demencia, o ya sea Alzheimer o otra. Y sí, los neurólogos son los neurólogos, psiquiatras, neuropsiquiatras son los que estamos en la vanguardia, digamos, del diagnóstico. Claro que el cuidado del paciente con demencia es muy complicado, y no solamente los neurólogos, sino fisioterapeutas, gente que hace la ergoterapéutica, hay muchas otras subespecialidades que se ocupan y que son súper importantes en el cuidado de un paciente con demencia. Claro, pero sí es algo que está pasando y que es algo que nos importa como sociedad, ¿no? Así es. Oye, Misha, pues te agradezco mucho tu tiempo. Me gustaría nada más un último mensaje que le quisieras decir a las personas que te han estado escuchando. Bueno, si usted tiene más de 60 años o menos, trate de no tener miedo de salir a pasear. Haga 5 kilómetros por día, cómprese un relojito que le marque qué distancia está haciendo y hágalo como una rutina diaria. Fume menos, camine mucho y agradezca cada día de las cosas buenas que le da la vida. Perfecto, pues es un excelente consejo. Te agradezco mucho tu tiempo y pues ojalá coincidamos otro día en otra entrevista, Misha. Muchas gracias. Gracias a ti. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.